clase virtual del día viernes, ¿sí? Y aquí vamos a hablar sobre lo que vendría a ser el equilibrio hídrico mineral, la fisiología de la filtración, la evacuación y el proceso de la micción. Es lo que vamos a ver en parte del día de hoy. Vean aquí, nos habla del balance hídrico, el balance del agua en los animales. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una relación entre la entrada y salida de agua en los animales, ¿sí? En el organismo animal. ¿Cuáles son las fuentes de entrada? Principalmente el agua de bebida, ¿sí? Ustedes saben que los animales necesitan consumir agua, es necesario. El agua contenida en los alimentos. No sé si, creo que el próximo ciclo ya llevan nutrición, me parece. Sí. Entonces ahí van a ver que los alimentos tienen cierto porcentaje de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, en animales herbívoros, el agua, gran parte del agua la captan a través de los forrajes verdes. Mientras más verde sea el forraje, mayor contenido de agua, ¿sí? Menos verde, más viejo, menos agua, ¿sí? Entonces, tener en cuenta de que con los alimentos también hay un ingreso de agua importante. Y tenemos el agua de oxidación. El agua de oxidación también se conoce como agua metabólica. ¿Qué quiere decir agua de oxidación? ¿Qué quiere decir agua metabólica? Quiere decir el agua que se está formando dentro del mismo organismo. Más claro ejemplo, la reacción reversible mediada por la anhidrasa carbónica. ¿Se acuerdan? En algún momento tenemos agua y CO2, que se puede formar agua y CO2. Entonces, esa agua, esas moléculas de agua que se están formando, vendrían a ser el agua de oxidación o agua metabólica, ¿sí? Ahora, esas vendrían a ser las fuentes de entrada, pero también tenemos las fuentes de salida. ¿Cómo se elimina el agua? Puede ser a través de la piel, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sudoración, ¿no? Un claro ejemplo. A través de las vías respiratorias también, mientras se está realizando el proceso de expiración, se está eliminando también moléculas de agua, ¿no? ¿Quién no ha puesto a lo mejor la nariz contra el vidrio, contra un espejo? Ha expirado y se quedan unas gotitas, ¿no? Eso se debe a que se está eliminando pequeñas cantidades de agua. Lógicamente, una de las principales es a través de la vía renal, que es por medio de la orina. ¿Sí? Mediante la orina se pierde gran cantidad de agua. Con las heces también. Tengan en cuenta que las heces, por lo general, tienen una consistencia, no les voy a decir pastosa, porque no, porque si estamos hablando de pastosa, estamos hablando de diarrea, ¿no? Pero sí tiene un porcentaje, o cierto porcentaje de agua, aproximadamente un 20% de agua. Y también, mediante la obtención de productos, también puede eliminarse líquidos, como por ejemplo en el caso de las vacas lecheras. Ellas pierden gran cantidad de agua en el momento del ordeño, por ejemplo. ¿No? Que lógicamente después van a recuperar ¿cómo? Con el agua de bebida, con el agua que está en el alimento, con el forraje que le están dando. Entonces, compensa. Tiene que haber un balance. Es importante que haya un balance. Adelante. Porque si no tenemos ese balance, y sobre todo si es que tenemos casos en los cuales la pérdida de agua es muy manifiesta, entonces ahí sí vienen las complicaciones. Ahí sí ya comenzamos a hablar de patología. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver a un paciente deshidratado, ¿sí? Comienza a deshidratar. Ahora, gracias a ese equilibrio en el agua de bebida, el agua que ingresa al organismo y el agua que sale, vamos a tener la composición de la osmolaridad. Porque acuérdense que cuando estamos hablando de osmolaridad estamos hablando del número de partículas que encontramos, ¿sí? En la sangre, pero tengan en cuenta que también tenemos un solvente, ¿sí? Que vendría a ser el agua. Y es lo que va a permitir que se pueda mantener el líquido intracelular y el líquido extracelular. Que aquí estoy trayéndoles a colación dos gráficos que ya hemos visto en las primeras clases, en la cual podemos ver cómo se da la distribución, tanto a nivel intracelular como a nivel
extracelular. Ya sabemos qué moléculas están más concentradas, por dentro o por fuera, ¿sí? Y tiene que haber un equilibrio para que pueda mantenerse esa osmolaridad en 300 milimoles. ¿Okay? Y aquí tenemos lo que vendría a ser ya casos de deshidratación, cuando se perdió ese balance hídrico, donde las pérdidas son mayores al consumo de líquidos, ¿no? Y podemos clasificarlos en porcentajes. Esta es una clasificación en porcentajes, pero hay otros libros, hay otros artículos, que varía un poco, pero todos llegan hasta el 15% y hablan de 4%, ¿sí? Como mínimo. Pero algunos solamente lo clasifican en 3, otros lo clasifican en 4, otros un poquito más, como tenemos aquí, ¿no? Un poco más completo. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una deshidratación de menos del 4%, muchas veces es imperceptible, es muy difícil de darnos cuenta que un paciente está deshidratado. Puede estar deshidratado, sí, a lo mejor, no sé, es un perro que tuvo que caminar muchos kilómetros, no había fuente de agua, entonces lógicamente sí, sus pérdidas de líquidos van a ser mayores, va a comenzar a jadear, pero una vez que encuentra, no sé, un balde de agua, encuentra un río, ingiere el agua y no pasó nada, ¿sí? Ahí ya está recuperando. Entonces es un poco difícil de detectar, pero cuando supera el 4%, y según algunos autores el 5%, estamos hablando de una deshidratación leve, que es muy pequeña, donde, ¿cómo nos damos cuenta? Examinando al paciente vemos de que hay cierta sequedad de las mucosas. Las mucosas bucales, las mucosas oculares, ¿sí? Se ven un poco más resecas y nos damos cuenta, ¿no? Porque normalmente los perritos tienen sus ojos todos brillosos, tienen su nariz bien húmeda, ¿no? Las mucosas están bien rosadas, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que sí hay cierta sequedad y lógicamente también se ve como una salivación algo más acuosa, perdón, más no acuosa, sino un poco más espumosa. Eso es lo que se ve. Cuando hablamos de una deshidratación del 6 al 8%, vamos a ver esa sequedad a nivel de las mucosas, vamos a ver un retardo en el pliegue cutáneo muy pequeño, que es una prueba que solemos hacer en el consultorio, donde simplemente lo que hacemos es como estirar o pellizcar, ¿no? Un pliegue, y ustedes saben que eso tiene que regresar inmediatamente, ¿sí? Aquí sí va a demorar cuestión de 1 o 2 segundos, casi nada, pero nos damos cuenta, ¿no? Con la práctica vamos a ir agarrando, digamos, esa capacidad de poder fijarnos en ella. Y si le hacemos un hemograma, vamos a ver que va a haber un ligero incremento del hematocrito. Y hay un ligero incremento del hematocrito, porque tengan en cuenta que está disminuyendo la parte líquida, ¿sí? El agua es la que está disminuyendo. Posiblemente aquí el paciente todavía se va a mostrar, puede estar juguetón, todavía no lo vamos a ver recaído, pero ya cuando estamos hablando un poco más, ya hablando de 8 a 10%, vamos a seguir viendo estos signos. Vean, el retardo del pliegue cutáneo es mucho más marcado, ¿sí? El hematocrito va a ser más elevado aún, y vamos a ver que las órbitas, ¿no?, oculares van a encontrarse hundidas. Ya cuando estamos hablando de 10 a 12%, estamos hablando de, aparte de los signos que nosotros ya tenemos, hay una sequedad corneal muy marcada, donde incluso vamos a comenzar a ver, por ejemplo, legañas, ¿no? Y legañas no solamente consistencia tipo gel, sino también ya un poco más tipo con dureces, ¿no? Como si fuese una costrilla. Y lógicamente aquí el paciente ya va a estar bien decaído, posiblemente no se va a poder levantar. Y mucho más marcada, 12-15%, vamos a ver incluso signos de hipoperfusión. ¿Qué significa hipoperfusión?
disminución de La perfusión. de la llegada de la sangre a los tejidos. Entonces vamos a comenzar a ver posiblemente un paciente que sus mucosas van a estar pálidas, incluso se pueden volver cianóticas, porque no está habiendo una buena llegada, no está habiendo una buena circulación, a eso se refiere. ¿Se acuerdan cuando vimos cardiovascular? Estuvimos hablando de perfusión, es decir, la llegada de la sangre a los tejidos. En este caso está disminuida. Y esto muchas veces ya lleva al paciente a la muerte, la mayoría de los casos. Y vean aquí esta clasificación: 5 al 6% deshidratación leve, 7 a 8% una deshidratación moderada y una deshidratación mayor al 10%, estamos hablando ya de una deshidratación severa, ¿sí? Entonces, quiero recordarles que cuando tenemos un paciente deshidratado, quiere decir que sus niveles de agua están por debajo. Si está, por ejemplo, menos del 4%, ¿qué va a ocurrir? Fisiológicamente el organismo va a responder. ¿Cómo respondería? ¿Qué me dice? De acuerdo a lo que ya hemos visto todo el ciclo. Sí. Hay una retención de agua en los Correcto. Vamos a tener una reabsorción, una retención de agua. ¿Cómo va a ocurrir esto fisiológicamente? Acuérdense, estamos hablando aquí, si hay deshidratación tenemos un aumento de la osmolaridad, quiere decir que está por encima, que es mayor a 300 miliosmoles. ¿Cómo responde el organismo? Acuérdense, a nivel de lo que vendría a ser el hipotálamo, vamos a tener a los osmoreceptores. Los osmoreceptores, ¿sí? Estos osmoreceptores envían información hacia otras células del hipotálamo, en la cual vamos a tener a las células de tipo magnocelulares, que las vamos a ver posiblemente en nuestra última clase. Y estas células macrocelulares van a comenzar a sintetizar a la hormona antidiurética. Y va a enviar la información a esta hormona antidiurética hacia la hipófisis posterior, donde se va a liberar. ¿Sí? Se libera por vía sanguínea, llega hasta los riñones, que es su sitio de acción, principalmente túbulo colector. ¿Sí? En el túbulo colector, esa hormona antidiurética se va a unir a sus receptores. ¿Qué hacían esos, o digamos cuando la antidiurética se une a sus receptores? Simular la retención de sodio. Correcto, comienzan a externalizarse las acuaporinas, lo cual va a permitir que el agua pueda ser reabsorbida. ¿Sí? Entonces, de esa manera compensa el animal con esa deshidratación leve, muchas veces llegando al 5%, todavía vamos a ver este mecanismo fisiológico actuando, pero ya cuando se ve superado, entonces en ese caso sí comienza la complicación, porque ahí sí ya tenemos que actuar nosotros, ¿no? Tenemos que administrarle el suero, colocarle la vía, ¿no? Ver de acuerdo a los requerimientos, si necesita, por ejemplo, suero fisiológico, que es el que de primera mano tenemos, ¿no? El que es al 0.87%. Entonces, de esa manera lo ayudamos a recuperarse. Ahora ya, no sé qué curso, creo que en el curso de enfermería ya van a aprender a medir, ¿no? Cuántas gotas necesita, porque tampoco es que le tenemos que mandar, acuérdense, a chorro, porque si no vamos a terminar con un paciente con edema. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver cuántas gotas necesita, en qué tiempo, etc. Hay fórmulas para eso, seguramente las van a ver en su momento. Aquí lo que quiero que entiendan es cómo fisiológicamente el organismo responde. ¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Una? Muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar ya de lleno a lo que vendría a ser la fisiología renal. Sabemos que los riñones son órganos muy importantes.
sangre necesita por un proceso de filtración donde lo va a liberar, por ejemplo, de metabolitos que no son necesarios, toxinas, residuos de fármacos, de alimentos. Entonces tiene que ser eliminado. ¿Por qué? Porque el organismo ya no lo necesita y lo elimina, como sabemos muy bien, por medio de la orina. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se va a ir formando la orina. Sabemos por anatomía su ubicación, sabemos que tiene una ubicación posterior o caudal, ¿no? Y dorsal, en la cual sabemos que vamos a tener los riñones, de acuerdo a la especie, va a variar en su forma, ¿no? Aquí tenemos, claro, el ejemplo de equino. ¿Qué forma tenían los riñones del equino? De corazón, ¿no? En el caso de por ejemplo, los bovinos, lobulados, ¿no? No sé, en los perros, ¿qué forma tienen? Una forma de frijol, ¿no? Los niños es una forma de frijol, de habichuela, de judía, bueno, todos son sinónimos, ¿no? Entonces va a variar un poco en las diferentes especies, pero si nosotros hacemos un corte sagital, vamos a ver que todos ellos van a presentar lo que debería ser una porción que es la que se conoce como la corteza, que es la más externa, y otra parte interna en la cual vamos a tener la médula. Y entre la corteza y la médula vamos a tener a la unidad funcional de los riñones, que vendría a ser ¿cómo se llama? Las nefronas. Tengan en cuenta que en las diferentes especies pueden llegar hasta 1 millón de nefrones, ¿sí? En donde va a pasar este proceso fisiológico que vamos a ver en un rato más. Y vean aquí que, y ya lo hemos hablado en algún momento, a nivel de los riñones van a recibir un 20 a 25% del gasto cardíaco, ¿sí? Parte de ese gasto cardíaco llega a los riñones, efectivamente. ¿Para qué? Para que pueda ser filtrada la sangre. Es necesario que se dé un proceso de depuración, ¿sí? Por eso, cuando tenemos pacientes, no sé, por ponernos un ejemplo, con insuficiencia renal crónica, lo que ocurre es que ese riñón pierde la capacidad para poder filtrar la sangre. ¿Por qué? Porque las nefronas se ven alteradas, muchas de ellas incluso se ven destruidas, ¿sí? Pierde toda funcionalidad. Entonces, ¿qué se hace con esos pacientes? Tenemos que recurrir ya a lo que vendría a ser una diálisis. ¿Pero se puede recuperar? No se recupera. No se recupera. Ese es un gran problema de los riñones. Afortunadamente tenemos 2 riñones, ¿no? Pero muchas veces cuando ya hablamos de insuficiencia renal crónica estamos hablando que posiblemente los 2 riñones ya sean afectados. Entonces ahí sí es más difícil y necesitamos recurrir a lo que vendría a ser la diálisis. Pero tenemos algo. Mi abuelo sufrió de insuficiencia renal crónica y hicieron varias diálisis. Y ahora ya no le hacen nada y ya está bien. Sorprendentemente. Posiblemente uno de sus riñones, no sé cómo será el caso, pero yo asumo que uno de sus riñones todavía tiene nefronas funcionales. Yo supongo eso. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las funciones principales de los riñones? Tienen un montón de funciones, como podemos ver aquí. Vean lo que dice: excreción de los productos finales del metabolismo de sustancias extrañas urinarias obligadas que se filtran y o se secretan. Quiere decir que muchos fármacos, por ejemplo en el caso de las penicilinas, las sulfas, una vez que han cumplido su función en el organismo, van a pasar por un proceso metabólico que va a conllevar a que termine a nivel de los riñones. ¿Para qué? Para que esos metabolitos generados por su acción, por su mecanismo de acción, que lo van a ver en farmacología, el organismo ya no los necesita, entonces debe de eliminar. ¿Sí? Y se eliminan por medio de la orina. O por ejemplo, los aditivos alimenticios, ¿no? Muchos colorantes, por ejemplo los que le dan sabor, ¿no? El color a los snacks, ¿no? Que son tan ricos pero en realidad no aportan nada, ¿sí? Entonces todos esos metabolitos que ya le dieron sabor y color, no sé, a los chisitos, por poner un ejemplo, se van a eliminar por medio de la orina.
regulación, no todas las moléculas, no todas las sustancias se van a filtrar, ¿sí? Y lo vamos a ver, cuando hablemos de filtración van a ver que, por ejemplo, las proteínas no tienen que filtrarse, ¿sí? No van a pasar por ese proceso. Y habla aquí de que se filtran y se reabsorben. Vamos a ver que hay otras moléculas, como por ejemplo el sodio, el agua, ¿no? El cloro, que se filtran, pero el organismo todavía las necesita, entonces se reabsorben. Entonces el organismo todavía las conserva, ¿no? Entonces de esa manera actúan los riñones. Regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Esto es muy importante porque hemos visto que ese balance de agua en el organismo, con esas entradas y esas salidas, van a pasar por los riñones de todas maneras, porque la sangre se está filtrando a este nivel. Y también ayuda a que haya la regulación ácido-básica, ácido-básico, ¿no? Estado de acidez y de alcalinidad. Entonces, si a alguien le toca exponer aquí en la práctica, tiene que haber algún grupo que vaya a exponer regulación justamente relacionada con ese equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque a nivel de lo que vendría a ser la parte tubular de los riñones hay secreción de hidrogeniones. Ustedes saben que se aumentan los hidrogeniones, estamos hablando de acidez, pero también se encarga de tratar de reabsorber bicarbonato, entonces trata de contrarrestar, actuando como amortiguador. Lógicamente ayudado por lo que vendría a ser el sistema respiratorio. Cuando hablamos de equilibrio ácido-base tenemos que hablar de los riñones y también tenemos que hablar de respiratorio, que está relacionado con el CO2, con ese aumento o disminución del CO2. Y tiene funciones endocrinas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener ciertas hormonas que se van a sintetizar y liberar a nivel de los riñones. ¿Cuál es la que recuerdan ustedes? Eritropoyetina, ¿sí? También el calcitriol, que es la vitamina D activa, también se da a este nivel. Y en el caso de la renina, también. Quiero recordarles que hay algunos autores que consideran la renina como una hormona, otros la consideran como un enzima, ¿sí? Entonces, ojo con eso. ¿Okay? Entonces, esas son las funciones principales de los riñones y hay una función más, le agregaría una sexta, y es que a nivel de los riñones también se produce, lógicamente, en menor cantidad lo que vendría a ser la gluconeogénesis, a partir de un aminoácido que es la glutamina. Sí. Funcionó una más calda, ¿no? Calcitriol. Sí. ¿Gluco qué? Gluconeogénesis. Porque acuérdense que la gluconeogénesis principalmente se va a dar a nivel hepático, pero sí hay una pequeña gluconeogénesis a nivel renal, a través de un aminoácido que es la glutamina. Ahora tenemos la vascularización renal. Acuérdense que tenemos una arteria renal y una vena renal. Una va a estar llevando la sangre y la otra va a estar con esa sangre de salida llevándola hacia la unidad de la vena cava. Entonces, ¿cómo que será un recordatorio anatómico que ustedes ya lo conocen muy bien? Recordar arteria renal, arteria segmentaria, no sé si el nombre, arteria interlobar, las arterias arteriales, la arteriola interlobular o interlobar, como se dicen algunos. Tenemos las arteriolas aferentes, los capilares glomerulares, ya hablando del glomérulo, y aquí hay algo muy especial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de un sistema porta renal? ¿Sí? Es aquí donde está dando. Recuerden que luego de los capilares viene la porción venosa, pero en este caso se va a continuar con una arteriola, que es la arteriola eferente. La arteriola eferente se va a continuar con una red de capilares, que se conoce como los capilares peritubulares o también conocida como la vasa recta, no sé cómo lo han visto ustedes en anatomía. Y luego de la vasa recta se va a continuar sí ya con la porción
esta parte de aquí es la fisiología, donde todo va a comenzar con la arteriola aferente, que se va a distribuir en esa red de capilares glomerulares dentro del glomérulo, ¿sí? Se continúa con la arteriola eferente, que se va a continuar a su vez con la basa recta. ¿Cómo? ¿Lo de acá? Sí, como les dije, toda esta parte, la que encerramos aquí en el cuadradito, vendría a ser la fisiológica. Empieza con la arteriola aferente, se continúa con los capilares glomerulares, sigue con la arteriola eferente, que es la que va a estar saliendo del glomérulo, y se continúa con la basa recta, que son otras capilares. Lo vamos a ver aquí. Ahora, ya sabemos que la unidad funcional vendría a ser la nefrona, ¿no? Nefrona que está formada por el glomérulo y la porción tubular, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, asa descendente, asa ascendente, se continúa con el túbulo contorneado distal y finalmente con el túbulo colector. Y vean esta red de capilares, esta es la basa recta, es la que sigue en paralelo a lo que vendría a ser la nefrona, especialmente el asa de Henle, ¿sí? Esa es la basa recta. Y es importante que se presente porque a este nivel es donde ocurre la reabsorción, ¿sí? De iones, de moléculas, y es necesaria para generar una gradiente. ¿Ok? En la base recta se da contribuye a que se pueda dar una buena reabsorción, porque va a generar una gradiente. Ojo, la reabsorción se da a nivel tubular, ¿sí? Pero tiene que acompañar la base recta. Ahora, podemos tener nefronas corticales o nefronas yuxtamedulares. En el caso de las corticales, ven aquí, vamos a ubicarnos otra vez, corteza, medio, ¿sí? Las corticales, como su nombre lo indica, su mayor porción se va a encontrar a nivel de la corteza y se caracterizan por tener asas de Henle cortas, que apenas están ingresando en la zona externa de la médula, ¿sí? Apenas están ingresando. A diferencia de las yuxtamedulares, que tienen o se caracterizan por poseer asas de Henle mucho más largas y mucho más profundas, vean que van hasta la zona interna, ¿no? Bien profunda. La mayoría de los animales tienen los dos tipos de nefronas, igual que en el ser humano. Pero, por ejemplo, en animales que habitan zonas desérticas y que no tienen fuentes de agua disponibles en varios días, como por ejemplo, no sé, camellos, por ponerles un ejemplo, o roedores del desierto, ellos sí se caracterizan por tener el mayor porcentaje de este tipo de nefronas, es decir, las yuxtamedulares. ¿Por qué? Porque necesitan concentrar más la orina. ¿Por qué? Porque necesitan captar mayor cantidad de agua. Entonces necesitan una mayor concentración. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los procesos que están involucrados en la formación de la orina? Van a ser básicamente tres procesos. Uno es el proceso de filtración, ¿sí? La filtración que va a ocurrir a nivel del glomérulo. Luego vamos a tener la reabsorción que se va a dar en toda la porción tubular. Y vamos a tener también un tercer proceso que es el de la secreción. Secreción también a nivel tubular. ¿Sí? Entonces tenemos filtración, reabsorción y secreción. Ojo, aquí hablamos de reabsorción. ¿Por qué reabsorción? Porque recuerden que a nivel intestinal ya tuvimos una primera absorción de estos nutrientes. ¿Sí? Entonces aquí hablamos de reabsorción.
como si fuese un ovillo de lana, ¿no? Como que enredado entre ellos, que vendría hasta los capilares glomerulares y se continúa con la arteriola eferente, que es la que va a salir. Y el proceso de filtración se da a nivel del glomérulo. A nivel del glomérulo vamos a tener lo que se conocen como las capas o como las barreras de filtración. ¿Sí? Y tenemos 3 capas o 3 barreras. Y esto es importante. Si es que a alguien le toca en su producto, por ejemplo, renal, y tiene que hablar de filtración, tiene que hablar sí o sí de estas barreras, de todas maneras. ¿Cuáles son estas barreras? Vean aquí están martirizando, lo que les muestra el gráfico. Tenemos la luz de los capilares. ¿Qué vamos a ver en esos capilares? En esa luz vamos a ver glóbulos rojos, vamos a ver glóbulos blancos, vamos a ver proteínas, vamos a ver pequeñas moléculas, vamos a ver iones, ¿sí? Todo lo que está o todo lo que encontramos en la sangre, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a ver es que primero tienen que pasar por una barrera o por una capa, que debería ser la capa endotelial, o se conoce simplemente como la capa o barrera de filtración glomerular, que se caracteriza por poseer células endoteliales que forman fenestras. ¿Qué quiere decir esto? Que forman como unos espacios, como si fuesen unos poros, ¿no? Vean aquí. Estas vendrían a ser las fenestras. Estas fenestras van a impedir que células muy grandes o moléculas muy grandes puedan pasar a través de esto. ¿Como quiénes? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, plaquetas, la mayoría de las proteínas. Acuérdense, las proteínas tienen un elevado peso molecular, entonces no pasan esta primera barrera. ¿Segunda? Sí. Entonces la glucosa se absorbe también. Sí, lo vamos a ver. Ah, ok. Sí, se filtra y se reabsorbe. Ah, Sí. Sí. profe, dijo capa endotelial O de filtración. ¿Sí? Entonces, este tipo de células en las proteínas, muy difícil que puedan pasar por esta primera barrera. Solo pasarán aquellos que puedan atravesar estas fenestras, estos poros, pero se van a dar con la segunda barrera, que es esta que está aquí en color verde, que se conoce como la membrana basal. Esa membrana basal, ¿sí? Esta membrana basal se caracteriza por tener ciertos, o está compuesta, mejor dicho, por ciertos elementos, como por ejemplo colágeno, tiene parasulfatos, tiene proteoglicanos, que son proteínas y tienen cargas negativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pequeñas proteínas que por ahí pasaron por las fenestras van a, en pocas palabras, rebotar en esta segunda membrana, porque las cargas negativas los va a repeler. Acuérdense que las proteínas tienen carga negativa. ¿Sí? Entonces, esta segunda membrana va a impedir que las proteínas puedan pasar. Por eso, en la orina no deberíamos encontrar proteínas, ¿no? Tal vez se puedan encontrar algunas trazas, ustedes ya lo van a ver en, no sé si ya lo han visto con Fernanda o lo van a ver más adelante en otros cursos, ¿no? Donde se acepta que hay un pequeño porcentaje, pero es mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos a estas barreras que están funcionando. ¿Sí? Entonces, primero, recapitulemos, tenemos la membrana endotelial fenestrada, que es la membrana de filtración, la primera. La segunda, tenemos la membrana basal, que se caracteriza por tener cargas negativas. Y la tercera es una membrana epitelial, que se caracteriza por tener unas células que tienen un cuerpo aplanado, pero tienen como pseudo, ¿sí? Tienen un poco forma como de estrellas, que se conocen como los podocitos.
también tiene el nombre de membrana podocitaria, que tiene estas prolongaciones, como si fuesen unos pseudópodos. En algunos libros hablan de pies, en algunos libros hablan de dedos, ¿no? Pero todos tienen relación. Y a estos deditos se les conoce como pedicelios. Pedicelios, que son importantes que se presenten porque justamente gracias gracias a los pedicelos es como que se van a entramar unos con otros, es como que se unen, como si fuesen nuestros dedos, así, de esta manera. Es como que se están abrazando unos con otros, formando una especie de colador, ¿sí? Formando unas ranuras. Por ejemplo, vamos a poner aquí el pedicelo. Aquí tenemos otro. Forman unas ranuras, unos espacios, que los estoy pintando aquí en verde. A través de esos espacios van a terminar de pasar aquellos elementos que cumplan con los requisitos, y es que tengan menos de 4 nanómetros. ¿Quiénes van a pasar? Terminan de pasar, por ejemplo, la glucosa. ¿Sí? La glucosa pasa a través de los pedicelios. Algunos iones, ¿no? Otras moléculas. Por ejemplo, si le dan a un paciente inulina, la inulina va a pasar por ahí, ¿no? Se va a filtrar. Entonces tenemos esa tercera barrera que es epitelial, dada por los podocitos, que además de generar esta especie de colador, como vemos aquí, también tiene otras funciones, porque este tipo de células, si bien tienen poco poder de replicación, es decir, que les es muy difícil multiplicarse, ¿sí? Es muy difícil que puedan volver a generar más podocitos. Por eso en pacientes con insuficiencia renal, sobre todo crónica, es ahí donde comienzan las fallas, porque esta especie de colador deja de funcionar, ¿sí? Entonces, si bien tienen poco poder replicativo, sí presentan, por ejemplo, filamentos de actina y de miosina, lo cual le permite que puedan estos deditos entrelazarse unos con otros. Además tiene, por ejemplo, tiene fibronectina, se encarga, por ejemplo, de sintetizar el heparansulfato, algunos colágenos, algunos proteoglicanos, que contribuyen a formar la segunda capa, ¿sí? Entonces, tiene diferentes funciones. También se ha visto que puede tener acción fagocítica muy pequeña, pero sí se ha visto que también objetos, bueno, no objetos, sino sustancias extrañas puedan ser eliminados por estos mismos podocitos. Entonces tiene una importancia clave en este proceso de filtración, ¿sí? Entonces, recapitulando, las tres membranas: la membrana endotelial fenestrada, la membrana basal caracterizada por esa carga negativa que tiene, y la tercera capa, que es endotelial, formada por los podocitos, que generan ranuras a modo de colador. Ahora, cerca de lo que vendría a ser el glomérulo tenemos a las células mesangiales, de las cuales ya hemos hablado en algún momento en nuestras clases, ¿no? Por ejemplo, son las que se encargan de liberar la renina, son las que se encargan de liberar la eritropoyetina, ¿sí? Entonces, se caracterizan por poseer esa capacidad de responder ante ciertos estímulos, como por ejemplo en el caso de la presión o cuando hay una disminución del oxígeno, ¿no? Y tienen una función estructural, es decir, que le van a brindar soporte al glomérulo, pero también tienen una función regulatoria, justamente por estas sustancias que están liberando. Y también tienen esa capacidad de generar fagocitosis de moléculas extrañas que lleguen hasta ese nivel. Incluso
a microorganismos, a patógenos, pueden llegar a fagocitarnos, evitando que haya una lesión a ese nivel o que haya algún problema mayor, alguna patología mayor a ese nivel. ¿Sí? Entonces de ahí es importancia de esas células mesangiales. Esta es una especie de resumen de lo que ya hemos hablado del proceso de filtración glomerular. Vean cómo tenemos la arteriola aferente, los capilares glomerulares, que es donde se va a dar todo ese proceso, donde vamos a tener esas tres membranas, esas tres capas protectoras para generar la filtración, y se va a continuar a través de la arteriola eferente. Ahora, algo importante a tener en cuenta es que el producto de la filtración se conoce como ultrafiltrado. ¿Sí? Ultrafiltrado. Ustedes van a leer posiblemente los libros que dicen que tiene básicamente la misma composición que la sangre, salvo que no tiene a las células sanguíneas y no tiene las proteínas. ¿Sí? Porque recuerden que son las que se han llegado, las que no han podido ser filtradas. ¿Sí? Y ese vendría a ser un ultrafiltrado que tiene 300 micromoles, ¿no? Es osmótico. ¿Sí? Tiene un pH de 7.2, o sea, 7.25, 7.25, ¿no? Entonces es igual que la sangre, salvo por las células sanguíneas y las proteínas de la sangre. ¿Okay? Y eso es lo que se conoce como el ultrafiltrado. Y tenemos nuestras barreras, ¿no? Las fenestras, pero por aquí lo tenemos un poquito mejor. Lo que vendrían a ser las fenestras, donde ya sabemos que proteínas de gran tamaño, las células sanguíneas no podrán atravesar. Luego tenemos la membrana basal. En esta membrana basal sabemos cargas negativas, en la cual pequeñas proteínas que por ahí lograron pasar las fenestras llegan a esta membrana y ahí quedan. Porque negativo con negativo se repele. Y luego tenemos la membrana podocitaria, que es la que va a estar formando las ranuras a modo de colador para que aquellos elementos que tengan menos de 4 nanómetros puedan pasar. ¿Sí? Son menos de 4 nanómetros o menos de 40.000 daltons. ¿Sí? Es lo que podría pasar. Más de eso, no, es muy difícil. Ahora, para que se pueda dar este proceso de filtración, aparte de las barreras, tenemos que hablar de las presiones. Y vamos a encontrar, como ven aquí en la diapositiva, que nos habla de factores que determinan la filtración glomerular. Donde vamos a tener esa filtración glomerular, va a estar dada por el coeficiente de permeabilidad, ¿sí? Coeficiente de permeabilidad y la presión efectiva de filtración. ¿Qué significa la filtración glomerular? Se refiere básicamente a la cantidad de orina que se está filtrando, formando, es decir, la sangre, el plasma que se está filtrando durante un minuto de tiempo, a eso se refiere. Y el coeficiente de permeabilidad se refiere justamente a la permeabilidad que presentan estas barreras, estos capilares glomerulares. Y a medida que tengamos mayor coeficiente de filtración, vamos a tener mayor filtración. ¿Sí? Porque va a ser mucho más permeable. ¿Okay? Y en el caso de la presión efectiva de filtración, va a estar dada por las presiones que favorecen y que se oponen a la filtración. ¿Cuáles son esas presiones? Ustedes ya lo conocen, la presión hidrostática y la presión oncótica. ¿Sí? La presión hidrostática y la presión oncótica. Hay una fórmula para determinar esa presión efectiva de filtración, que está aquí, o también conocida como presión de filtración neta, ¿sí? O efectiva, donde vamos a tener la presión hidrostática glomerular menos la presión hidrostática de la cápsula de bomba menos la presión oncótica del glomérulo. Esa es la fórmula. Es la fórmula más sencilla porque hay otra
fórmula que la vamos a ver también. Pero esta es la más sencilla, es la que yo les recomiendo si es que se les pide. Bueno, normalmente nunca pido que calculen, ¿sí? Pero si se les pide, ¿no?, que coloquen o que hablen sobre esto, pueden colocar la fórmula sin ningún problema. Y aquí hay algo muy importante, y es que la presión hidrostática del glomérulo es una presión bastante elevada. ¿Recuerdan de cuánto era la presión hidrostática en los capilares que ustedes han visto en la práctica o que hemos hablado aquí en la clase cuando nos tocó hablar de ese tema? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda de cuánto era en el extremo arteriolar de los capilares? No. ¿Cuánto? No. No se confundan con los capilares alveolares. Ojo. Aquí estamos hablando de presión hidrostática, no de presión de Dos. ¿2? Sí. No. Ya. ¿Era de cuánto? Era promedio de 25 milímetros de mercurio. ¿Sí? Si no, revisen nuevamente. 25 milímetros de mercurio. Mientras que a nivel de los glomérulos, aquí dice 60, pero pueden ir de 55 hasta 65 milímetros de mercurio. Y justamente se necesita que esta presión hidrostática glomerular sea elevada, ¿no? 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque esta presión favorece la filtración. ¿Sí? Es una de las presiones que favorece la filtración. Por lo tanto, digamos, es la que va a estar empujando la sangre contra estas barreras para que se pueda dar este proceso de filtración. ¿Sí? Por otro lado, tenemos a la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que puede estar de 15 a 18, como muestra aquí, ¿no? 18 milímetros de mercurio. La presión oncótica a nivel del glomérulo, ustedes saben que es la presión de las proteínas que, digamos, se va a oponer al paso del agua. Por lo tanto, su valor está en 30 a 32, como muestra aquí este ejemplo, milímetros de mercurio. Entonces, aplicamos nuestra fórmula. ¿Cuánto da? 10. ¿No? 10 milímetros de mercurio. La presión efectiva de filtración a nivel renal tiene que ser, como promedio, 10 milímetros de mercurio. Ustedes saben, un poquito más, un poquito menos, pero lo ideal, 10 milímetros de mercurio. Porque si nosotros tomamos esa presión de filtración efectiva o neta en otros capilares, nos va a salir que es de 1, ¿no? Aproximadamente, de 1 milímetro de mercurio. Aquí es de 10. Y sale elevado porque tenemos una presión que está empujando, que es la presión hidrostática a nivel del glomérulo. ¿Sí? Eso quiere decir que la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión oncótica del glomérulo se opone, ¿sí? Se opone a la filtración, mientras que la presión hidrostática glomerular, por ese empuje que está realizando, favorece. ¿Sí? No se olviden de eso. ¿Quiénes favorecen la filtración y quiénes se oponen a esa filtración? Por eso que se está dando una sustracción a partir de la presión hidrostática glomerular. Y tiene que dar como promedio unos 10 milímetros de mercurio. Ahora, vean aquí lo que dice, que la presión oncótica del ultrafiltrado es tan baja que puede ser considerada cero. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Lean que dice, la presión oncótica del ultrafiltrado es tan baja que puede ser considerada cero. ¿Por qué? Porque no hay proteínas. Acuérdense que no han pasado las proteínas. No deberían de pasar las proteínas. Quiere decir que en la orina no tendríamos que encontrar proteínas. Nuevamente les repito. ¿Sí? Si ya encontramos proteínas en la orina, entonces ya
ya tenemos ahí algún problema, que seguramente lo irán viendo en patología. Pueden ser muchas causas en realidad, porque tenemos desde problemas hepáticos o a nivel del mismo riñón, ¿no? En las mismas nefronas, en las mismas barreras. Muchas causas. Por ninguna circunstancia es normal encontrar proteínas en la orina. Como les digo, no sé en qué curso ustedes van a llevar análisis clínicos y van a ver de que sí hay pequeñas trazas, o sea, se acepta, ¿no? Una mínima, que lo van a ver cuando pedimos un análisis de, por ejemplo, de orina y pedimos proteínas. Hay un rango que te dice hasta aquí es aceptable, más de eso no, pero en realidad es casi nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos esas barreras aquí bien bajas. Sí podrían escapar unas que sean muy pequeñísimas o que se pasaron la segunda barrera, que es muy difícil, pero podría ocurrir, pero es mínimo. ¿Y ese porcentaje de proteínas que vas a hacer en una análisis de orina? Puedes encontrarlo en la orina, pero como está dentro del límite permitido, no tienes por qué preocuparte. Ajá, me refiero que si en un examen de orina yo puedo evaluar eso, qué cantidad de proteínas está eliminando. Sí, te lo van a poner por cruces. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, de hecho, más de una cruz ya decía que hay algo más fuerte, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos la otra fórmula para determinar la presión efectiva de filtración, que tampoco es tan complicada, pero yo sé que más sencilla es la que hemos visto, ¿no? Donde tenemos la presión hidrostática de los glomérulos menos, abrimos paréntesis, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman más la presión oncótica del glomérulo, cerramos paréntesis. Sustituyan por los valores que tenemos ahí y me dicen cuánto me sale. ¿Cuánto sería? Lo mismo, 10. Tiene que salir 10. Igual como ejercicio les recomiendo, lo realizan para que estén seguros de lo que estamos aquí diciendo. Pero tiene que salir 10. La fórmula nos ayuda. Entonces, recordar que la presión hidrostática del glomérulo tiene que ser elevada porque es la que va a favorecer a la filtración, porque va a empujar a la sangre hacia los capilares y las barreras, hacia las paredes de los capilares. ¿Sí? Muy bien. Ahora, este coeficiente de permeabilidad también aquí lo podemos ver sabiendo de que estamos hablando de membranas. Sabemos que las membranas son semipermeables siempre y cuando cumplan con los requisitos, ¿no? Por ejemplo, en el tamaño de las moléculas, si las moléculas tienen un tamaño mayor a 4 nanómetros, su tasa de filtración disminuye, prácticamente es cero, por lo que ya hemos visto. Si tiene menos de 2 nanómetros, su tasa de filtración es mucho mayor. Tiene mayor capacidad para ser filtrado. O, por ejemplo, de acuerdo a las cargas de las moléculas. A mayor carga positiva que tengan estas moléculas, su tasa de filtración va a ser mayor. Más negativo, menor, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de las proteínas. Sabemos que las proteínas con esa carga negativa es muy difícil que puedan pasar. Y bueno, este está relacionado con la primera, ¿no? Porque también nos habla un poco del peso molecular, ¿no? A mayor peso molecular, la tasa de filtración va a ser menor. A menos peso molecular, la tasa de filtración va a ser mayor. ¿Ya? Y tenemos lo que se conoce como, ya creo que esto va a ser lo último que les voy a explicar, porque ya el tiempo nos está ganando, que es la depuración o aclaramiento renal. Esto es, digamos, el estudio de algunas sustancias que se hace a través de la orina. Por ejemplo, cuando pedimos creatina, cuando pedimos urea, todo eso pasa por depuración renal. ¿Qué nos indica esta depuración o aclaramiento renal? Es esa capacidad que tienen los riñones para depurar, es decir, de remover ciertas moléculas del plasma y excretarlas a nivel de la orina. Por
tolerable dentro del límite, cuánta creatinina está dentro del rango. Si sobrepasa ese rango, quiere decir que esa depuración está muy elevada, lo cual sí nos puede indicar presencia de patología, sobre todo a nivel de lo que vendría a ser hepático. Por lo tanto, es importante que estas sustancias, muchas de ellas que están siendo filtradas, tienen que ser eliminadas. Solamente aquellas que sean necesarias van a ser reabsorbibles. Tenemos un ejemplo, el caso de la inulina. ¿Sí? La inulina es un polímero de la fructosa. ¿Sí? Cuando se ingiere frutas, ingerimos inulina. Y la inulina tiene la capacidad de ser filtrada y eliminarse completamente, es decir, tiene una depuración o aclaramiento renal óptimo. ¿Por qué? Porque no es parte del organismo. Entonces, cuando se ingiere, o la cantidad que se ingiere, es la cantidad que tiene que ser eliminada con la orina. Y es la que se tomó, digamos, a esta inulina como el primer elemento para hacer este tipo de experimentos. ¿Sí? Es como un comparativo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, no es parte del organismo. Entonces, lo que se ingiere pasa a la sangre y es lo que finalmente se elimina completamente, al 100%. ¿Sí? Inulina. Inulina. Vean aquí, en el caso del agua, que tiene un peso molecular de 18, como ustedes saben por bioquímica, su capacidad de filtración es de 1. 1 significa el 100%. Entonces el agua se filtra al 100%, ¿sí? Por las características que tiene. El sodio con un peso molecular de 23 al 100%. La glucosa, que es parte de lo que preguntaste, porque tú preguntaste por la absorción, la glucosa, que tiene un peso molecular de 180, se filtra al 100%. ¿Sí? Se filtra al 100%. La inulina, que es el polímero que hemos hablado hace un momento, tiene un peso molecular de 5.500 daltons. ¿Sí? 5.500 daltons es menos de 40.000 daltons en el límite, ¿se acuerdan? Entonces su capacidad de filtración es al 100%. La mioglobina tiene un peso molecular de 17.000 daltons. Es algo que no debemos encontrar en la orina, pero hay ocasiones en que, por ejemplo, en situaciones de estrés o en situaciones de ejercicio intenso, se puede encontrar esta cantidad y tiene una capacidad de filtración de 0.75, o mejor dicho, 75%. ¿Sí? Porque estamos hablando aquí de una proteína que es una proteína pequeña. ¿Sí? Normalmente la segunda membrana es la que está repeliendo, pero vean cómo sí tiene una capacidad de filtración, a diferencia de la albúmina. Aquí nos habla ya de 69.000 daltons, y hay albúminas que tienen un peso de hasta 250.000 daltons, son mucho más grandes incluso. En este caso, vean cómo se reduce su capacidad de filtración, es prácticamente 0%, por ese elevado peso molecular, lo cual impide, primero, que pase por los fenestras, y segundo, a través de la membrana que tiene la carga negativa. ¿Sí? Sí. En el caso de la glucosa, cuando generan una diabetes, por ejemplo, si su capacidad de filtración es del 100%, el exceso haría que se filtre o que se elimine en este caso. Claro, porque lo vamos a hablar cuando continuemos en la clase del viernes, acuérdense que el viernes tenemos clase. La glucosa al 100% se filtra y al 100% tiene que reabsorberse, pero cuando están en niveles elevados, vamos a ver de que hay un límite en esos transportadores. Entonces hay parte de esta glucosa que no va a poder reabsorberse y se elimina con la orina. Entonces ahí cuando encontramos a la glucosura. En eso se implica también la concentración de la glucosa, de cualquiera de los componentes para que la capacidad funcione al 100% en este caso. Claro, tus barreras tienen que funcionar lo mejor posible, ¿sí? Y tus niveles, lógicamente, de glucosa tienen que estar dentro de lo que se espera, ¿no? Ya, por ahí creo que hay una pregunta. Creo que dijo que la mioglobina como la proteína
membrana la detiene. Entonces, es muy difícil que podamos encontrar en la orina, porque la segunda membrana la está deteniendo. Pero sí hay situaciones de ejercicio intenso, muy intenso, donde sí se ha visto que han logrado pasar. Pero, o sea, ¿por qué el ejercicio intenso ocasiona que pase? Lo que pasa es que muchas veces hay incluso destrucción del músculo, pero ya te estoy hablando de un ejercicio intenso, que no te estoy hablando de entrenamiento, sino que hiciste a lo mejor un ejercicio intenso porque quieres desarrollar músculo, por poner un ejemplo tonto. Es decir, quieres desarrollar músculo y en un día te pones a hacer 6 horas de pesa, por decir. Entonces, en ese caso, sí vas a tener pequeña destrucción de la musculatura que va a soltar un poco de músculo.